Buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues miren, seguimos al pie del cañón. Ahora sí, esto es de risa, de locos. Dicen que este amigo de Miguel Ángel Mancera lo inhabilitan por un año. Es de risa, ¿no? Un año. Ese senador va a estar 6 años. ¿Por qué no dijeron inhabilitado de por vida por ratero? ¿Por qué no lo metieron al bote mejor? Todos están cuidando la espalda. Vergonzoso, Claudia Sheinbaum. Cada día estás peor. El gobernador Javier Corral de Chihuahua dice que hoy podría ser el primer estado en volver a estar en rojo. Otra noticia, Bolivia pide respeto a México en su política interna porque lo felicitó en este video que pasó. ¿Se acuerdan que Fox le dijo que a Durazo que es la primera rata que abandona el barco, que todos los abandonan y es el primero que corre? Y hoy le contesta Alfonso Durazo, que es el que quiere buscar la candidatura para gobernador de Sonora. Le contesta en Twix. Entonces, nada de rata. Ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro. Lo que pasa es que trabajó con Fox. Por eso le contestó así. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué les parece? Ya va a terminar. Y vamos a... cuestiones de abusos y se hablaba también del asunto de la privatización de zonas costeras. Pero también, más bien, lo que, pues vemos en cuanto a abusos también en este tipo de zonas, por ejemplo, en venta de terrenos de Fonatur, donde, pues se vendían terrenos metro cuadrado en 70 pesos cuando costaba 8,000. Sabemos que Fonatur está haciendo una auditoría de la venta de estos terrenos que han calificado como un asalto en despoblado, que ha sido una serie de abusos y están de la mano con la función pública. Preguntar si estas auditorías apuntan a exdirectores de Fonatur, a empresarios, se aplicarían las sanciones y si buscarían recuperar estos terrenos que se vendieron de una forma pues irregular. Pues vamos a revisar el asunto. Nos llevaría mucho tiempo también, ¿eh? Es que todo está así. Ofrezco disculpa por la mala expresión. Era un cochinero. En el caso de la venta de terrenos de Fonatur, tengo claro, ¿no? Y hay pruebas de cómo durante el gobierno de Fox se vendieron terrenos como a 10 minutos, cuando mucho, del actual aeropuerto de Cancún. Manglares, creo que como 200, 300 hectáreas. A 70 pesos el metro cuadrado. Ni lo que cuesta un metro de alfombra. Ahí está eso. Lo otro, lo de la compra del terreno al finado Toledo Corro, en Nayarit, un rancho
de como 2,000 hectáreas. Creo que 120 millones de dólares. No sé si pudieran el terreno o el mapa, nada más para que tengamos una idea de lo que hacían. Esto fue en el gobierno de Calderón, donde hubo más venta de terrenos, así, de ganga, de remate. Van a ver, porque esto nos... No, pero me gustaría, si no tienen un mapa sobre la zona costera, sí, Sinaloa y Nayarit, para que yo les explique. A ver si se puede. Este terreno está ahí. Y aprovecho pues para ver si hay quien se anime a comprarlo. Nada más que sea dinero de procedencia lícita. Pero vamos a tratar de recuperar cuando menos lo que se invirtió. Son malos. Es en los, aquí sí, en los límites de... Aquí es. Aquí compraron el terreno. Sí, ya aquí es Nayarit, aquí está el límite. El terreno está aquí. El rancho. Aquí está Mazatlán. Y aquí está el aeropuerto. Este es Villa Unión y aquí está el aeropuerto. Y este es Mazatlán. Bueno, si el aeropuerto está aquí y Mazatlán ahora tiene mucho auge turístico, ahora por la pandemia se detuvo, pero está llegando mucha gente, porque se hizo el camino hacia Durango, la carretera, y llegan incluso cruceros aquí, a Mazatlán. Bueno, aquí está el aeropuerto, que era lo lógico, ¿no? Si se quería desarrollar el turismo, que es una opción. Bueno, pues desarrollar esta parte, porque aquí está el aeropuerto. ¿Qué Pero tenían que comprar acá? ¿Cómo se llega acá? por lancha. Aquí hay una base aérea de la Marina y aquí está el terreno. Bandido sinvergüenza ese El Fox. señor Toledo Corro fue gobernador de Sinaloa, para que la gente que nos está escuchando lo sepa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues un negocio, Pero para aquel. porque no valía eso que pagaron. Es así que desde entonces no hay nada
y tenemos que estar pagando mantenimiento. Esto es Fonatur. Pero así como esto, por poner un ejemplo, claro, si el propósito era el desarrollo turístico, pues lo que correspondía era cerca del aeropuerto, ¿no? Hacerlo, ¿no? Y no acá, porque pues acá pues requiere un aeropuerto especial. Y entonces estamos procurando, es como el avión presidencial. Nos cuesta trabajo venderlo, nos está costando trabajo, porque ¿quién compra un avión así? Pues solo quienes tienen esta mentalidad faraónica. Pues es lo mismo. Y en el caso de Cancún, no, pues ahí hablé de este terreno, pero ahí muchos otros. Y en todos lados. Por eso lo importante de lo de las playas, la otra cuestión que estamos revisando es la de los tribunales agrarios. Resulta que todo esto es propiedad social, o era propiedad social, era de ejidos, eran tierras comunales, incluso tierras nacionales. Entonces se apropiaron de las instituciones agrarias, en este caso de todo lo que tiene que ver con la Procuraduría Agraria, y los más antiagraristas empezaron a apoderarse de estos tribunales. Les hablo de conservadurismo más rancio. Tienen los tribunales agrarios para legalizar los despojos a tierras ejidales, comunales, a tierras nacionales. Tengo que proponer a nuevos magistrados para los tribunales agrarios y no quería yo hacerlo porque tengo que nombrar tribunales administrativos. Imagínense todos los aparatos burocráticos que se crearon, Al amparo del que poder. no están al servicio del pueblo, que no defienden el interés general. Entonces, en mi lógica de austeridad, les voy a dejar eso ahí, son como 100 nombramientos, porque nos ahorramos ese dinero y no pasa nada. Nos ahorramos porque son sueldos elevados. Pero luego alguien me aclaró, es que no está el titular, pero entra el suplente y siguen haciendo lo mismo. Entonces ahora los voy a proponer a los tribunales, porque estaban en manos de estos órganos de puro mercader, manejado por abogados esos
especialistas en el tráfico de influencia, porque estamos hablando de playas, ¿no? Estamos hablando de terrenos que valen muchísimo dinero y se los fueron apropiando. Vamos a ver legalmente si no han prescrito estos casos y lo más importante de todo es no repetir esa política. Por eso cuando todos estos grupos conservadores que han estado apoyando la corrupción se inconforman y dicen hay que regresar a lo de antes, pues es regresar a la corrupción. Ayer estaba yo viendo de que estos del sí, no sé si, a ver si en las redes sociales está, es pura coincidencia, seguramente, pero van a ver el... No tienen ni ¿cómo le cerebro, llaman? tienen que El copiar. logotipo. De pura coincidencia. Este es Claudio X González, hijo. Igual que Se Borolas. lanzó en contra de los maestros de Oaxaca, los acusaba de lavado de dinero, porque esa es una característica de todos estos personajes, son Hasta película de con doble montaje. discurso, de doble moral. Mucha hipocresía. Pero quiero mostrarles el logotipo. Puede ser coincidencia. Es el sí. Es el sí parecido al sí que utilizó Pinochet. Y su papá, porque como yo soy el presidente electo, eso sí, democráticamente, de más edad en la historia de México, pues ya tengo alguna experiencia, ¿no? Por la edad. Entonces, cuando, a pesar de la dictadura en Italia, pues se le consultó a la gente, ¿no? Si querían que continuara el régimen militar o se optaba por la democracia después del golpe al presidente Salvador Allende. Y No tienen pues cerebro. Y ahora el de Claudio es No tienen puede inventiva. ser coincidencia, pero fíjense que en el 2006, cuando nos robaron la presidencia, el papá, por eso le hablo de que, como ya llevamos tiempo en esto, declaró que no querían hacer, si ganábamos, o que no querían verse en la necesidad de aplicar una política como la que se impuso en Chile en el 73, con el derrocamiento del presidente Allende. Lo declaró. De todas formas, pues están en su derecho.
pero somos distintos, somos diferentes. Una más. Ya es mucho Sonora. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica, para compartirle una investigación, presidente, sobre contrabando, importaciones ilegales y mal uso de programas sectoriales, el cual, pues, en realidad afecta el empleo principalmente, de acuerdo a nuestra investigación, de industrias como la del calzado, el textil, el papel, el azúcar, el acero y otras que son vitales en el país. Durante la pandemia, presidente, paró la industria formal por obvias razones, lo sabemos, pero no las redes ilegales. La mercancía por debajo del precio de la materia prima, incluso la mercancía que se llama subvaluada, creció. Le voy a poner algunos ejemplos: 6.5%, estoy hablando del rango de enero a julio. La mercancía ilícita creció 6.5% en relación con el año pasado en la industria textil. En confecciones, 5 puntos. En calzado, 3 puntos. Esto con datos del SAT, presidente, con datos oficiales. En realidad el reportaje, pues, es muy largo, presidente, es muy extenso y me gustaría que no agotarlo ahora, sino compartírselo en futuras ocasiones, siempre pensando en el beneficio que puede traer para el empleo, ahora que es un momento complicado en el país. Hoy solamente quiero hablarle de un programa que es auspiciado por la Secretaría de Economía, que se llama IMEX. Este programa, presidente, permite las importaciones temporales de bienes con la excusa de que aquí serán transformados y regresados al extranjero. Bueno, esto se hace sin cubrir ningún impuesto, presidente. Este programa anula cualquier impuesto. Para las redes delictivas es muy importante porque lo usan para importar productos terminados o prohibidos que luego nutren el mercado negro o incluso el mercado formal por medio de facturas falsas, de las famosas factureras. Se evade muchos impuestos, presidente, y en esto está relacionado incluso la ANTAD, la cadena de tiendas de autoservicio. Según el último registro de la Secretaría de Economía, hay 2.350 programas de estos que le estoy hablando, que se llaman IMEX, 2.350. ¿Sabe usted cuántos de estos 2.350 tienen registro de operaciones de comercio exterior? Solo 400, presidente, solo 400, es decir, menos del 20%. El otro 80%, presidente, de acuerdo a nuestra investigación, es usado por estas redes delictivas para, si me cachan una, aquí tengo la otra. Son como fichas de dominó para el crimen. Tengo aquí diversos archivos, presidente, testimonios, documentos que detallan cómo un alto funcionario de la Secretaría de Economía conoció sobre la venta de estos programas, sobre la renta de estos programas en miles de dólares, sobre el ingreso de contenedores con mercancía fraudulenta o vacíos en el retorno. Este funcionario ocupó un puesto clave en este entramado. Era nada más y nada menos que director general de Comercio Exterior, del cual depende IMEX. Estuvo en este puesto en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Peña Nieto. El problema, presidente, es que lleva 15 años en ese puesto, porque también es el director de Comercio Exterior de su gobierno. Mis preguntas son las siguientes. Si me lo permite, vamos respondiendo una por una. La primera, ¿ordenaría usted una revisión y depuración de este programa del cual estoy hablando, de este programa IMEX, para que sea usado en beneficio del pueblo y del empleo y no de traficantes? Sí, y además ya tengo conocimiento
y se está haciendo ya un trabajo de investigación. Lo está viendo la secretaria de Economía y lo está viendo el director de Aduanas, pero ya andamos sobre eso. Y lo que estás aquí exponiendo es muy, muy, muy cercano a la realidad. Es decir, sí es un foco de corrupción, sí es un asunto que ya estamos atendiendo. De modo que nos vas a dar el documento y vamos a indagar, vamos a profundizar. La segunda pregunta, presidente. ¿Cómo es que se lograron filtrar a su gobierno funcionarios con gran responsabilidad en estas estafas? Es muy buena pregunta. ¿Y cuál sería su postura sobre su continuidad? Pues el gobierno es grande, ojalá y fuese grandioso, es grandote. Ya lo dije, es un elefante echado, reumático y mañoso lo que nos entregaron. Estamos ahí levantándolo, empujándolo para que camine. Duró mucho el neoliberalismo, más que el porfiriato. Lo repito, el porfiriato fueron 34 años. La política neoliberal, que es sinónimo de corrupción, duró 36 años. Entonces, eclipsaron todo y quedaron muchos funcionarios enquistados en las estructuras de gobierno, pasaban de sexenio a sexenio, hasta nuestros días, esto que estás planteando. Entonces, vamos a ir limpiando, lo seguimos haciendo, es diario. Y vamos a terminar de purificar la vida pública. Todos estos casos son investigados, pero un funcionario, por ejemplo, que está 15 años en un cargo y que permaneció durante el periodo de más corrupción en la historia de México, no debe de seguir ahí, no debe de continuar ahí. De todas maneras hay que revisar el caso. Pero eso nos pasa en Hacienda, nos pasa en Economía, bueno, Seguridad Pública. Había gente, y todavía no terminamos de limpiar, de García Luna. Y así, en toda la estructura. Entonces, por eso hablamos de barrer de arriba para abajo y vamos avanzando y no vamos a dejar de limpiar. Y cero corrupción, cero impunidad. Y ya lo dije, puede ser mi hermano, puede ser un hijo mío. Si comete un delito de corrupción, se va a la cárcel. Y estoy hablando de mi familia. En esto no hay acuerdo con amigos, con familiares. Nosotros llegamos aquí con la encomienda de acabar con la corrupción. Y los altos funcionarios del gobierno lo saben, constantemente se los estoy repitiendo.
Y sea quien sea, se le demuestra un caso de corrupción y no solo tiene que abandonar el cargo, se le consigna. Y esto también lo digo y lo repito y lo repito y lo repito para que no se use mi nombre, porque hay unos que dicen, es una instrucción de arriba, un poco lo que veíamos ayer con los fideicomisos, por instrucciones de arriba. Sí, no sé cuál era el término que usaban, pero así, superiores, por instrucciones superiores. Yo no mando a decir nada, yo los cito cuando se trata de un asunto que nos importa y de manera directa. Es más, yo creo que soy más transparente aquí en la conferencia que en las reuniones particulares o en los acuerdos con funcionarios, porque no tengo nada que ocultar y además esto me ayuda a mí para que sepan todos de que no hay tolerancia con la corrupción y nada de que está muy cercano y te pide el presidente que le ayudes, o si nos apoyas, por ejemplo, en eso de los tribunales electorales para dar registros a unos y quitar registros a otros. Nada, absolutamente. En las candidaturas, ni de las de Morena me meto. Que quede claro eso. Esto es distinto completamente. Entonces, todo eso que estás planteando se va a investigar. Antier plantearon aquí, dijeron de que un funcionario de Pemex estaba en un restaurante con Romero de Champs y con los líderes. Se dio a conocer aquí y ya nada más me informó el director de Pemex. Bueno, ni siquiera habló conmigo, ya nada más me mandó el boletín de que fue suspendido el funcionario. ¿Se esperaría que así ocurriera en este caso? Sí. El funcionario se llama Juan Díaz Mazadiego y le digo, no es un puesto menor, es director de Comercio Exterior. Sí, sí. Ya, solo que si estuvo 2 sexenios, si estuvo en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña, en ese cargo, y está en el sexenio nuestro con ese cargo, pues no puede estar. Es de veras, o sea, sí hay funcionarios de carrera, pero en esos 2 sexenios se intensificó la corrupción como nunca. No, pues además hay testimonios y Sí, archivos, y hay documentos pruebas. de que… Sí. Bueno, la última pregunta… Es que si no lo hacemos así, ¿y saben qué pasa? Por ejemplo, esto que me estás diciendo, yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque son estructuras y le doy la confianza al secretario y si tienen casos así
de gentes que vienen de las otras administraciones, pues tratan de mantenerlos pensando que son técnicos, que son independientes, y ahí se van. Y además se ponderó demasiado lo de la técnica. A los técnicos se les consideraba como científicos o se creían científicos y se elevó a rango supremo la economía. Esa es una característica del periodo neoliberal y se subordinó todo lo demás. Yo he llegado aquí a decir, para ser un buen funcionario público, el 90% es honestidad y el 10% es conocimiento, experiencia. Y se enojan. Entonces, no, por la influencia que hubo durante muchos años, donde lo importante eran los grados académicos y no la honestidad. Y habían quienes estudiaban doctorado en Harvard y por ese hecho ya tenían licencia para robar, como los hijos del Padrino, de la novela de Puzo, que los mandaba a estudiar a universidades del extranjero. O los legisladores. Yo recuerdo que cuando decidimos de que los militantes de Morena pudieran aspirar a ser diputados o senadores y que no se resolviera en una convención, porque ¿qué pasaba cuando se resolvía en una asamblea? ¿Quiénes quedaban para ir a la lista plurinominal? Los cercanos a los dirigentes. Hasta metían a sus esposas, a sus hermanos, a sus primos, a sus achichincles. Como eran corrientes, grupos, se ponían de acuerdo, se hacía la asamblea y salían en las listas. Entonces dijimos, no, ahora ¿sí? Va a ser por sorteo, por insaculación, dicen los técnicos, los que hablan física. Y fue una crítica, ¿cómo? ¿Y si gana un albañil? ¿Y si gana una mujer indígena? ¿Y si gana un campesino? ¿Cómo va a ser diputado? Bueno, entonces, ¿qué no son pueblo? ¿Y que no el diputado es un representante del pueblo? Y no se quiere conocimiento sobre la materia. Eso es elemental. Eso en un mes se conoce la práctica parlamentaria. Lo importante, lo más importante de todo es la honestidad y el tener vergüenza. No la tienen. ¿Para qué lo quiero? Tan experto y graduado en universidades del extranjero, si se va a corromper, Soberanos si le va a dar la rateros. espalda al pueblo, si nunca va a ser representante popular en los hechos. ¿No oyeron, panistas? Bueno, ¿saben qué pasó? ¿Qué sucedió?
Pues esos albañiles, esas campesinas, nunca traicionaron, jamás. Nunca votaron por una reforma que afectara los intereses del pueblo. Ninguno se vendió. Entonces, son parámetros distintos de medición. No nos hace falta mucha experiencia técnica, lo que nos falta en un país que padeció durante tantos años, siglos de corrupción. Lo que necesitamos es moralizar la vida pública de México. Y para eso necesitamos mujeres y hombres honestos, más que cualquier otra cosa. Eso es lo que buscamos. Nos entregas tu trabajo. Bueno, aquí le vamos a cortar. Nos estamos viendo en la próxima, el próximo video. Vamos a cortarle. Listo.